Muchas gracias a nuestra radio RSA y también a nuestros hermanos que nos escuchan en Estados Unidos, Radio Fe, por permitirme compartir la lección de escuela sabática con cada uno de ustedes. Quiero comenzar el estudio teniendo una oración. No podemos ignorar la situación que está viviendo nuestro país ni el mundo entero. Hay personas que están sufriendo mucho como víctima de una enfermedad o la muerte de un ser querido. Y es muy importante que dediquemos tiempo para orar, para que Dios nos ayude en este momento difícil. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Nuevamente, Señor, elevamos una plegaria a ti, para suplicarte en primer lugar que perdones nuestros pecados. En segundo lugar, queremos suplicarte, oh Dios, que tengas misericordia de cada uno de nosotros. Que seas propicio a nosotros, porque somos pecadores, te hemos ofendido de muchas maneras. Y Señor, el mundo está pasando por una crisis muy grande. Hay personas que están sufriendo porque han sido infectados por alguna enfermedad, especialmente con la enfermedad del coronavirus. Atiende a estas personas, Señor. Ten misericordia de cada uno. Hay hermanos, amigos, personas que han perdido a un ser querido. Queremos que les consueles, que les fortalezcas en este momento difícil. Padre, nuestro país estamos viviendo una situación muy tensa, muy dolorosa, el mundo entero también, y queremos suplicarte que esto acabe pronto, que las cosas se normalicen y que pronto, Señor, podamos estar en normalidad. Sin embargo, que se haga tu voluntad. Tú sabes por qué estás permitiendo estas cosas y nos ponemos en tus manos. Y creemos, Señor, que en tus manos estamos seguros. Gracias por escucharnos ahora a leer tu palabra, al estudiar tu palabra. Permítenos, Señor, disfrutarla. Permítenos gozarnos en ella. Y sobre todo, poner en práctica lo que aquí aprendamos. En el nombre de Jesús lo suplicamos. Amén y amén. Qué alegría, hermanos y amigos, ya llegar al tema o al capítulo número 6 de esta lección tan bonita. ¿Cómo interpretar las Escrituras? Mira qué tema tan interesante. ¿Cómo interpretar las Escrituras? Y el tema de esta semana, el tema número 6, se titula ¿Por qué se necesita interpretación? Cuando hablamos de interpretación, estamos hablando de instrumentos o personas que nos ayuden a entender la Biblia. De entrada tenemos desafíos muy grandes para poder interpretar la Biblia, porque los idiomas en los cuales se escribió la Biblia son idiomas desconocidos para la raza humana actual, puesto que son idiomas muertos. Estamos hablando de que el Antiguo Testamento se escribió en el idioma hebreo y en algunas partes en idioma arameo. También el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego, un griego antiguo, el griego koiné. Actualmente en Grecia el idioma se le llama griego, el que habla en ese lugar, pero no es el idioma bíblico. El idioma bíblico era el griego koiné y es un idioma muerto ya, que solo se lee, pero no se habla en ninguna parte del mundo. Algunos tenemos la oportunidad de conocer un poquito más esos idiomas antiguos porque nos dedicamos a estudiar teología. Sin embargo, nos es muy difícil aprendernos exactamente ese idioma. A veces solo alcanzamos a aprendernos algunas palabras o alcanzamos a saber traducirlas e interpretarlas. Así que de entrada tenemos ese limitante. De hecho, las personas, las sociedades bíblicas, los grupos de teólogos que han traducido algunas Biblias que tenemos en nuestras manos, han tenido una tarea muy difícil. Y después de hacer esa tarea, al llegar ese ejemplar a nuestras manos, muchos hemos tenido controversias, porque a algunos nos parece más una versión, a otros más otra versión. Para que tengas una idea, actualmente se conocen 3 tipos de traducciones de la Biblia. Vamos a ponerlo en la pantalla y escuchen nuestros hermanos. Tenemos la traducción literal. Esa es la primer tipo de traducción de la Biblia, literal, es decir, lo más apegado al texto original.
Estamos hablando de que algunas Biblias que fueron traducidas con una traducción literal es la versión Reina Valera y la Biblia de las Américas. Pero también tenemos un segundo tipo de traducción, que es la Biblia que fue traducido con equivalencia o dinámica, así se le llama, traducción de equivalencia o dinámica. Biblias como la Nueva Versión Internacional es una de las que encontramos en nuestro medio. También tenemos la traducción en paráfrasis. Algunas Biblias son la Nueva Traducción Viviente y la Biblia en lenguaje sencillo. Si tú puedes notar, estos tipos de traducciones son muy importantes para nosotros, pero han servido de controversia en algún tiempo de la historia de la cristiandad. Aún hoy han habido problemas, porque hay personas que dicen, para mí es más confiable esta Biblia, para mí esta otra, para mí esta, y comienzan los debates. Como Iglesia Adventista tenemos una posición muy clara, y quiero leer a continuación lo que nosotros creemos ante estas controversias que han sucedido en el pasado. Dice así esta declaración: el uso de las versiones de la Biblia en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En varios periodos de nuestra historia se han presentado controversias sobre el uso de las versiones de la Biblia. En los 1930s, el enfoque principal de la disputa era la versión Reina Valera versus la versión americana revisada. Después, el punto de atención fue la versión Reina Valera versus la versión estándar revisada. Ahora, el enfoque está mayormente en la versión Reina Valera versus la nueva versión internacional. Notará inmediatamente que el enfoque principal es si alguna otra versión puede reemplazar la versión Reina Valera adecuadamente o no. Es interesante porque la Iglesia a raíz de eso tomó esta posición, y la posición histórica de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en relación al uso de las versiones es clara. El 1 de junio de 1931, el Comité de la Conferencia General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día registró un voto que dice así: la versión Reina Valera y la versión americana revisada, que era el centro de controversia en ese tiempo, nos servirá sin discriminación. Además, registramos nuestra convicción de que todos los trabajadores, ministros, maestros, autores, editores y líderes deberán rígidamente abstenerse de seguir participando en esta controversia, dejando a todos la libertad de utilizar la versión de su elección. Esa acción nunca ha sido revocada y todavía sirve como el principio guiador para el uso de las versiones de la Biblia en las iglesias adventistas del Séptimo Día. Creo que está muy claro la posición de la iglesia. Nosotros no tenemos un ejemplar específico para decir, esta es la Biblia. De hecho, las Biblias que hemos tratado de personificar, como la Biblia de Andrews, que es una excelente Biblia, es una versión Reina Valera, y es una versión que prácticamente fue adquirida por Sociedades Bíblicas Unidas. La Iglesia Adventista no traduce Biblias, no hace ese trabajo. Ese trabajo lo hace Sociedades Bíblicas y algunas otras organizaciones. Nosotros lo que hacemos es pedir o comprar las licencias para poder publicarlas sin la autorización de quitarle ni ponerle absolutamente nada. Nosotros, a la hora de dar estudios bíblicos, podemos usar Biblias que tengan en sus manos para poder tener algunos estudios, siempre y cuando esas Biblias no se alejen de las ideas originales por las cuales pues nosotros nos regimos especialmente. Así que, hermanos, es muy importante tener en cuenta esto a la hora de interpretar las Sagradas Escrituras. Tenemos de entrada ese desafío.
de que no conocemos los idiomas, pero estamos completamente seguros que si nos sentamos, vamos al texto original, buscamos un diccionario, una concordancia, podemos nosotros hacer un buen estudio y de esa manera, pues, tratar de no equivocarnos con el mensaje que Dios nos ha dejado en su palabra. Mientras tanto, el consejo que yo les puedo dar es que tengamos varias versiones de la Biblia, es que tengamos diccionarios bíblicos para hacer buenas exégesis, para poder presentar bien un mensaje y de esa manera cumplamos con el mandato que Dios nos ha encomendado. Lo primero que nosotros debemos de hacer al leer la Biblia es lo que encontramos en el texto clave, que es Hebreos 11:6, que dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Para leer la Biblia, tú no puedes agarrarla como un libro cualquiera, como un libro de historia, como un libro común. Lo primero que tienes que hacer a la hora de leer la Biblia es creer que Dios existe en primer lugar y tener la fe y la seguridad de que ese Dios que existe me va a hablar y que, como dice el texto, será galardonador de los que le buscan. Es decir, el que busca hacer la voluntad de Dios, Dios lo va a recompensar. El que quiere conocer de Dios, Dios lo va a recompensar, Dios lo va a premiar. ¿Cómo lo va a premiar? Entendiendo lo escrito. El mismo Espíritu que inspiró a los profetas puede iluminarnos hoy para entender e interpretar su santa palabra. Así que hay que acercarnos, leer la Biblia con fe, sabiendo de que Dios sí nos puede ayudar. En segundo lugar, es interesante tomar en cuenta que para leer la Biblia es necesario acercarnos sin prejuicios, sin presuposiciones, según lo declara acá la lección. A veces tenemos creencias, por ejemplo, hay hermanos cristianos, católicos, que crecieron con la idea de que la Santa Madre de Dios, la Bienaventurada, los escucha e intercede por ellos y crecen con ese pensamiento. Cuando vamos a la Biblia y leemos que nuestro intercesor es Cristo Jesús, si nosotros nos concentramos y oramos mucho, vamos a poder nosotros salir de muchas enseñanzas que en el pasado pues nos enseñaron y ahora podemos nosotros conocer la verdad y poder practicarlas. De hecho, Jesús habló de eso en Lucas capítulo 24. Mira lo que dice. Lucas 24, versículo 36. Dice así: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veía un espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Versículo 40. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Qué interesante. Aunque los discípulos habían leído las escrituras, no estaban entendiendo lo que estaba pasando en ese momento. ¿Por qué? Porque tenían preconceptos, presuposiciones equivocadas acerca del Mesías. ¿Qué es lo que ellos esperaban del Mesías? Una y otra vez, los mismos discípulos
se atravesaban con ideas extrañas, como por ejemplo, Señor, cuando tú estés reinando, ponme a mí a la derecha y otro a la izquierda. Ideas como, yo quiero ser el primero. Ideas como, Jesús va a reemplazar o nos va a libertar, va a ser nuestro rey, se va a coronar como rey acá y va a comenzar un gobierno diferente, como David. Y claro, esas son profecías simbólicas que al final de los días se va a cumplir, pero en ese tiempo no se iba a cumplir eso. Ya estaba escrito que el Mesías tendría que vivir, sufrir, morir, resucitar al tercer día y luego aparecer después de algún tiempo por segunda vez a esta tierra. El Antiguo Testamento habla mucho de eso. Pero los discípulos habían crecido con presuposiciones diferentes acerca del Mesías. Por eso les estaba costando entender hasta que Jesús, después de haber resucitado, tomó tiempo todavía para explicarles el significado de las Escrituras. Y dice la Biblia que hasta entonces a ellos se les abrió el entendimiento. Ahora, quiero que sepas algo, hermano y amigo. Si a los mismos discípulos les costó entender algunas cosas, fue necesario que Jesús se les apareciera después. No pienses que puedes cambiar las presuposiciones de algunas personas que han crecido con ideas erróneas de la palabra de Dios. No es fácil. Solo el Espíritu Santo puede hacer que caigan esas escamas de los ojos y estas personas puedan comprender verdaderamente lo que está escrito en la palabra de nuestro Dios. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Es orar mucho para que el Espíritu Santo que inspiró a los profetas sea el mismo Espíritu que nos ilumine a nosotros para entenderla, sea el mismo Espíritu que ilumine a las otras personas para que entiendan. Aunque Jesús se esforzó mucho, tuvo problemas, así que es necesario que tú y yo hagamos lo correcto delante de Él. Así que, hermanos, el segundo principio que tenemos que tomar en cuenta a la hora de hacer traducciones o interpretaciones de la Biblia es lo siguiente. Vamos a leer un texto bíblico, Hechos capítulo 9, versículo 36. Vamos a leerlo, por favor. Dice así la palabra de nuestro Dios. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Nota qué interesante. Aquí Lucas, que es el escritor de este libro, le toca dar una interpretación a lo que significaba la palabra Tabita. Él mismo dice que traducido Dorcas, que significa Dorcas. Jesús mismo le tocó explicar un poco sobre eso en Lucas 24, 27. Mira lo que dice. Lucas 24, 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Jesús le tocó traducir e interpretar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque también hay palabras que en tiempos de Jesús estaban en otro idioma. Y ese idioma, obviamente, no era muy conocido para algunos. Así que Jesús una y otra vez tuvo que traducir e interpretar algunas palabras determinantes en aquel tiempo. Hoy en día también nos pasa lo mismo. Hay palabras que nosotros no entendemos, pero necesitamos ir a un diccionario, necesitamos memorizar algunas palabritas para poder interpretarlas. Otro punto interesante es la cultura, la Biblia y la cultura. Es necesario, para hacer una buena interpretación de la Biblia, conocer la costumbre de aquel tiempo. Podemos decir que incluso en tiempos bíblicos hay personas que tuvieron que conocer las costumbres, la cultura, para poder introducirse a determinado grupo de personas y así explicarles la palabra de Dios. Por ejemplo, el apóstol Pablo, al conocer a un grupo
de personas griegas, la forma de cómo ellos adoraban a sus dioses y todo eso, él llegó y comenzó a pensar cómo hago para poder introducirme y predicar el Evangelio. Y de repente se encontró con que estas personas, de tantos dioses que tenían, había un Dios al cual ellos le habían puesto el Dios desconocido. Entonces el apóstol Pablo dijo, de aquí me voy a agarrar para poder introducirme y hablarle a estas personas. Y cuando le dieron la oportunidad de hablar, él se introdujo de esta manera. Hoy, en este momento, yo vengo a hablarles del Dios desconocido, de ese Dios que ustedes adoran, que no tiene nombre, pero que hoy lo conocerán. De Él es el que les vengo a hablar. Él es el creador de los cielos y la tierra. Y vino a esta tierra para vivir con nosotros, para sufrir y morir por nosotros, pero resucitó. Y entonces el apóstol Pablo comenzó a hablarles, y aquellas personas comenzaron a entender, comenzaron a simpatizar con él, porque el apóstol Pablo supo dirigirse a ellos y contextualizar de acuerdo a la cultura de aquel tiempo. Hoy nosotros también tenemos que saber conocer un poquito del pasado, de las costumbres del pasado, para poder entender lo que estamos leyendo. A la hora de ir a presentar el Evangelio a otras personas, debemos de conocer la cultura de ese lugar y usarla como herramienta para poder compartir la palabra, aunque vamos a encontrar que en algunas ocasiones no podemos participar de las culturas. ¿Por qué? Porque contradicen la palabra de Dios. Y recuerda que aunque es importante conocer la cultura, y aunque es importante reconocer de que algunas costumbres y culturas no son malas, hay algunas que están en contra de la palabra de Dios. Y cuando entra esa discordia entre obedecer a Dios y obedecer la cultura, obviamente la Biblia tiene que prevalecer. Pero es importante conocer la cultura, porque algunos personajes bíblicos, por ejemplo, tuvieron más de una mujer. Era por la cultura de aquel tiempo. ¿Qué aprendimos? Que a ninguno de ellos, al tener más de una mujer, les fue bien. ¿Por qué? Porque en el principio Dios creó a un hombre y a una mujer. Porque la Biblia dice, no cometerás adulterio. Ellos cometieron errores, y hoy nosotros, al saber por qué ellos cometieron esos errores y lo mal que les fue, no podemos otra cosa que decir que lo correcto es involucrarnos en el plan original de nuestro Dios. Otro ejemplo importante puede ser en tiempos del apóstol Pablo, y es que habían personas, mujeres especialmente, que tenían que usar velo para poder entrar al templo. ¿Por qué usaban velo? Porque algunas de estas personas, algunas de estas mujeres, habían tenido una vida desordenada, habían sido prostitutas, y una prostituta en aquel tiempo tenía que cortarse el cabello para distinguirse de que era una mujer con ese tipo de costumbres, de prácticas. Pero cuando conocían el Evangelio, para que todo mundo conociera y viera de que ellas habían cambiado, el apóstol Pablo les recomendó, usen velo, para que las diferencien a ustedes, no las confundan y no sean acosadas o atormentadas por los hombres. Son costumbres o culturas que hoy ya no prevalecen en nuestro tiempo. Y no podemos juzgar a una dama hoy en nuestros días por esas costumbres o culturas del pasado. Es necesario profundizar en la Biblia para poder darnos cuenta y así darle una interpretación correcta a la palabra de nuestro Dios. Pasamos a otro principio importante que tenemos que reconocer a la hora de interpretar las Sagradas Escrituras. Y es el hecho de que nuestra naturaleza es una naturaleza pecaminosa y caída. Vamos a leer un par de textos. San Juan capítulo 9, versículo 39 al 41, dice lo siguiente. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les reprendió. Les respondió, si fuerais ciegos, no tendrías pecado, mas ahora porque decís, vemos,
vuestro pecado permanece. Ahora vamos a leer el capítulo 12, versículo 42 al 43. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Qué interesante, qué interesante. A veces predomina más el hecho de quedar bien con los hombres, y aunque le fallemos a nuestro Dios. La pregunta es, ¿pasa eso hoy en nuestros días? ¿Será que hay personas que al leer la Biblia descubren que hay verdades que no están practicando, pero que dejan de practicarlas por quedar bien con los hombres y no con Dios? Tú puedes responder a esa pregunta. Esa naturaleza pecaminosa, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, pero muchas veces no lo hacemos. Muchas veces sabemos que tenemos que decir no a algo y lo hacemos. ¿Por qué? Por quedar bien con alguien. Eso no está bien. Esa naturaleza, eso es traicionar nuestra conciencia. Tristemente todos padecemos de ese mal. No existe nadie en esta tierra que no haya caído en ese error en algún momento. Gracias a Dios algunos puede hacer que ya no caigamos en ese error, pero a medida ha transcurrido nuestra vida, nuestro tiempo, hemos visto que somos vulnerables a caer en ese tipo de errores. ¿Y qué podemos decir de aquellos que no conocen las verdades que hoy nosotros conocemos? ¿Qué podemos decir de aquellos que pertenecen a otra denominación y que descubren algunas verdades, líderes, y que deciden no ponerlos en práctica por conveniencia o por perder a un feligrés o por perder dinero de algún feligrés? Qué interesante. Nosotros debemos de poner a un lado nuestros pensamientos pecaminosos, nuestras ideas pecaminosas y, obviamente, seguir la palabra de nuestro Dios. Así que, hermanos y amigos, la última parte es por qué es importante la interpretación. En el libro de Nehemías encontramos un texto que calza muy bien para responder a esta pregunta. Nehemías 8, versículo 1 al 3 dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y mira lo que dice el versículo 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Qué importante es poner el sentido. Qué importante es leer correctamente la palabra de Dios. Porque muchas veces nosotros hemos leído mal y por eso hemos entendido mal algunos temas, algunas doctrinas especialmente de la palabra de Dios. Quizás nosotros nos sentimos bendecidos porque nosotros hemos sido por mucho tiempo conocidos como la iglesia del libro, la iglesia de la Biblia, porque no nos conformamos con lo que dice el pastor, no nos conformamos con lo que dice cierto predicador famoso. Nosotros nos gusta profundizar en la Biblia. Y claro, es necesario a la hora de leer la Biblia ponerle sentido. Yo puedo ponerte un ejemplo en esta hora. Cuando hablamos del estado de los muertos, hoy en día encontramos una interpretación incorrecta. Estamos hablando de la inmortalidad del alma. O estamos hablando de que una persona cuando muere se va directo al cielo. Y tenemos un ejemplo claro al leer mal un texto, el que encontramos en Lucas capítulo 23, especialmente cuando Jesús
estaba siendo crucificado y habían dos ladrones al lado de él. Uno de ellos, que es el más conocido, le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Nota la petición de este hombre: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La lectura sigue diciendo que Jesús le respondió: de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Si nosotros hacemos una lectura equivocada, o si tomamos alguna traducción de la Biblia equivocada, vamos a encontrar allí que si leemos mal, podemos crear controversias doctrinales. Quiero que sepas que el idioma griego, hebreo, esos idiomas carecían de los signos de puntuación que ahora pues tienen nuestros idiomas, tanto el idioma español, el inglés, el alemán, el francés. Nosotros gozamos de eso. Los idiomas antiguos no tenían signos de puntuación. Es más, no separaban entre una palabra y otra, escribían de corrido, como los bebés, los niños cuando están comenzando a escribir, que a veces se les olvida separar una palabra de la otra. Los idiomas antiguos no tenían separación entre una palabra y otra. Así que los que tradujeron la Biblia, ellos trataron de separarlas y darle la interpretación correcta. Sin embargo, en este texto encontramos traducciones o palabras de más. Algunas versiones de la Biblia dicen: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Si se lee así, estamos compartiendo un error grande, porque entonces estamos dando a entender que Jesús le estaba diciendo a aquel hombre que ese mismo día iba a estar con él en el cielo. Pero eso no puede ser posible, porque Jesús no fue al cielo ese día. Así que la traducción correcta, la interpretación correcta es: de cierto te digo hoy. Hacer la pausa ahí: estarás conmigo en el paraíso. Así que cuando leemos la Biblia tenemos que darle la interpretación correcta. Ahora bien, hay personas malintencionadas que a propósito tuercen las Escrituras. Mira, por ejemplo, lo que dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 15 y versículo 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Mira qué interesante. Hay personas que tuercen las Escrituras, que le dan el sentido de acuerdo a lo que ellos quieren, con sus propios fines. Yo sé que a estas alturas hablar de esto que voy a mencionar es muy absurdo, pero incluso han habido predicadores, líderes religiosos, que han torcido las Escrituras y han cometido actos inmorales en nombre de Dios. Hay predicadores, líderes que han hecho que una jovencita les haga caso y cometan actos inmorales con ellas, porque la Biblia dice que, por ejemplo, David tenía más de una mujer, así que él puede tener a esa joven como una de sus mujeres más. Cosas denigrantes, como también decirle a alguien: mira, entre más ofrenda das, más Dios te va a bendecir. Si me das el salario de este mes, Dios te va a bendecir. Encontramos desde cosas muy absurdas hasta cosas que se las ingenian muchos para interpretar incorrectamente las Sagradas Escrituras. Hermano y amigo, nosotros en este trimestre estamos gozando de un estudio correcto, cómo interpretar las Escrituras. Y es determinante e importante que tomemos en cuenta lo que hemos visto durante esta semana. Es muy importante tener fe, confianza en Dios, para poder abrir la palabra de Dios.
Es muy importante que al abrir la Biblia no llegues con algún preconcepto, no llegues con ninguna presuposición, nada de eso. Que leas, que le pidas a Dios, que sea el Espíritu Santo el que te guíe a toda verdad. Es muy importante conocer un poquito las culturas antiguas y si esas culturas se apegan para nuestros tiempos o se apegan a las Sagradas Escrituras. Es muy importante y determinante saber traducir e interpretar. Es muy importante, mi querido hermano, tomar en cuenta todos estos parámetros para poder entender bien y predicar bien. Y como dijo el apóstol Pablo, entender y usar bien la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y esperamos que este estudio que hemos tenido en esta mañana pueda edificar nuestras vidas. Vamos a orar. Nuestro Dios, gracias te damos porque tu palabra es maravillosa. Porque a medida que la leemos encontramos la respuesta a muchas inquietudes. ¿Por qué hay tantas religiones? ¿Por qué hay tantas denominaciones? La respuesta es porque hay falsas interpretaciones de tu palabra. Ayúdanos a nosotros, Señor, a no caer en ese error, a estar completamente conectados, que tu Santo Espíritu nos dirija como dirigió a los escritores bíblicos. Nos ponemos en tus manos. Bendice a todos nuestros hermanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga a todos.